Hoy es el cuarto domingo, vamos a ver cómo la ley nos habla acerca de Jesús. Y lo que estuvimos meditando en este Salmo 19 del rey David, y cómo la ley nos habla acerca de una gran necesidad, así como Susi utilizó la ilustración de que nos quebramos un brazo o una pierna y vamos al doctor, y solamente con el recibir la radiografía eso no nos va a sanar. La radiografía nos dice acerca de un mal que tenemos que arreglar. Así también es el Evangelio y la ley, sobre todo. La ley nos dice un problema que tenemos y el Evangelio lo resuelve y nos ayuda a nosotros. Vamos a estar leyendo el Deuteronomio 30 para estar reflexionando acerca de estas cosas. Pero sí, como iglesia, pues estamos en este recorrido y en esta gran exploración. Vemos como el Evangelio también nos está reformando nuestra gran identidad. Estamos en una construcción que Jesús está haciendo en nosotros, y tal vez a lo mejor nos sentimos un poco desalentados cuando vemos todos los andamios que están alrededor, porque deseamos ver la construcción terminada, ¿cierto? Si estamos en una reforma, queremos ya ver la casa terminada. Tenemos esos deseos tú y yo, esos deseos grandes de shalom en nuestras vidas, esos deseos de paz en nuestras relaciones, en nuestra comunidad. Y amigos, Jesús está decidido a hacer algo tan grandioso en nosotros cuando entregamos nuestras vidas a Él. Así que hemos estado viendo estas promesas del Evangelio. Vemos cómo el Evangelio empieza a ser algo tan notable, no solamente en nuestra vida, pero también en nuestra percepción de la vida, pero también en nuestro trato con los demás, porque no estamos aquí como ermitaños, vivimos en comunidad. Y tal vez tenemos ese deseo de ser pacientes, ese deseo de mostrar amabilidad. Queremos que nuestras palabras sean de afirmación y no de juicio, ni de cotilleo, ni crítica. Creo que queremos mostrar el mismo amor y la bondad de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Así que estamos en este proceso de formación. Queremos ser como Jesús. Y de hecho, la pregunta que nos hemos hecho constantemente es: imagina cómo sería nuestro mundo si tomamos en serio las palabras de Jesús. ¿Cómo sería? Así que vamos a ver esta idea de cómo la ley de Dios nos lleva a Jesús, y vamos a estar en un pasaje de Deuteronomio, un libro que tal vez tiene un nombre muy raro, difícil de pronunciar. Deuteronomio es un libro que está en el Antiguo Testamento. Es el quinto libro de lo que se conoce como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley de Dios, de la Biblia. Estos libros que los hebreos conocen como la Torá, que significa instrucción. Deuteronomio significa, de hecho, segunda ley. Y recoge los discursos finales de Moisés a esta nueva generación de israelitas que están a punto de entrar a la tierra prometida. Son las instrucciones de Dios que Él está renovando su pacto de amor y está repitiendo todas las leyes que dio en el monte Sinaí. Por eso el nombre, segunda ley. Es una repetición de los mandamientos de Dios, pero vemos también una súplica de Dios hacia Israel de que escuchen su voz y que abran su corazón. Así que vamos a ver este pasaje de Deuteronomio capítulo 30 y vamos a esperar que Dios nos asombre y que nos alimente con su palabra fiel y digna. Y entonces tenemos también aquí en la pantalla este pasaje de Deuteronomio, pero si queréis también seguirlo en vuestros dispositivos o en vuestras Biblias también podéis hacerlo. Dice así la palabra de Dios: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y lo obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes,
para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor, tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la palabra de Dios que tenemos porque nos aman. Nosotros vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por todo este tiempo de canciones en el cual estamos recordando quién eres tú. Estamos también viendo quiénes somos nosotros. Estamos leyendo también, estuvimos viendo el Salmo 19 y viendo cómo los cielos cuentan tus maravillas y tu gloria, y cómo después el poeta de ese salmo dice que tu ley y tus mandamientos son más dulces que la miel y más preciosos que el oro refinado. Padre, ¿qué significan tus mandamientos? ¿Qué significan tus ordenanzas para nosotros? A la luz también del Evangelio. Y cómo todo esto nos sigue formando a nosotros y trayendo transformación a nuestras vidas, pero no nada más a nosotros, sino también a nuestra comunidad y en donde estamos. Y sabemos que tú estás haciendo cosas tan grandes y que tu gloria, como decían los profetas, llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y eso es nuestro deseo, nuestro anhelo, de ver tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Jesús, te lo pedimos grandemente. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Así que, la ley de Dios. No sé si conoces esta obra, una pequeña clase de pintura y de arte. No sé si conocen esta pintura que tenemos aquí. De hecho, es de un pintor malagueño muy reconocido. ¿Quién creen que es? Pablo Picasso. Es Pablo Picasso y se llama La Primera Comunión. Ahora, como notas de trivia, Pintaba normal. sí, pintaba normal. Ahora, como notas de trivia, fue la primera obra de Picasso en ser exhibida públicamente. De hecho, se exhibió en Barcelona. ¿Sabéis cuántos años tenía cuando lo pintó? Tenía 15 años cuando lo pintó. Lo hizo en 1896. Pero qué hermoso cuadro, ¿no? Es como si fuera una fotografía, ¿cierto? Vemos un juego de sombras, diferentes luces. Los colores que escogió son tan sobrios. Es como si tú y yo estuviéramos en esa iglesia, en ese tiempo, contemplando la primera comunión de esta niña. Ahora miremos esta obra. Seguramente la conoces también, ¿no? Que es de Pablo Picasso.
¿Saben cómo se llama? El Guernica, exacto. Este cuadro retrata la brutalidad de la guerra. De hecho, esta obra muestra la destrucción de ese ataque aéreo nazi e italiano en la población vasca de Guernica durante la Guerra Civil Española. Así que tenemos dos pinturas del mismo autor, técnicas muy diferentes, es noche y día, ¿cierto? La primera obra es parte de la época realista de Picasso, mientras que la segunda es parte del cubismo, de ese movimiento abstracto del cual Picasso dedicaría el resto de su vida como artista. Por eso yo creo que para muchos fue muy sorprendente no ver la primera pintura, que era de él. Pero lo que es importante o interesante de este ejercicio es ver esta gran dicotomía, ¿no? Las obras de Picasso. Hay una transición tan radical, ¿cierto? De este pintor, que de hecho no lo vemos en pintores de épocas anteriores. Y esto nos muestra una gran fragmentación de la visión de la realidad. Es una transición del realismo al cubismo que nos está dando a ver el quebrantamiento del ser humano, incluso en las artes. ¿Cómo vemos el mundo tú y yo? Tal vez lo vemos así, ¿cierto? Fragmentado. Amigos, necesitamos recobrar la verdadera visión de la realidad. Necesitamos la verdadera visión de la humanidad y ver cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Pero todavía más allá necesitamos volver a la visión del proyecto del reino de Dios para la humanidad. Este pasaje de Deuteronomio que estuvimos leyendo nos habla acerca del estado de florecimiento al cual Dios está invitando a su pueblo, pero también una invitación que tú y yo tenemos. Y es más, si pusimos atención a esta lectura, vemos como una súplica de Dios a su pueblo por obedecer sus palabras, sus mandamientos, para que encuentren vida. Pero tristemente, tanto los israelitas, pero también tú y yo, vemos las leyes y mandamientos como si fueran muerte para nosotros. Como que Dios decidió arruinarnos la fiesta al darnos leyes y mandamientos, y pensamos que vivir para Dios significa tener pesados grilletes en el cuello, en las manos, en los pies. Pero amigos, la ley de Dios no es muerte, no son restricciones tiránicas o caprichosas. Dios nos regala sus mandamientos y leyes para que tú y yo tengamos vida, para que podamos vivir al potencial para el cual fuimos creados. Pero entonces, ¿cómo es nuestra relación con la ley de Dios? ¿Son conceptos primitivos, arcaicos, que ya no valen para este tiempo? Pero también otra pregunta es, ¿cómo es nuestra relación? ¿O cómo vemos la relación entre la ley y el evangelio? ¿Jesús abolió la ley? ¿Jesús dijo ya, no más ley? ¿Y por qué la ley es importante para nosotros? Bueno, para dar un poco de contexto a lo que estuvimos leyendo, el pueblo de Dios habían estado vagando por 40 años en el desierto, después de que salieron de Egipto, de su esclavitud, por más de 400 años. Estaban bajo el liderazgo de Moisés, y Dios los saca con grandes señales y prodigios de Egipto, y los está llevando a una tierra comparable, como si fuera el Edén, un lugar de deleite, donde nos dice la palabra que fluye leche y miel. Y en este trayecto en el desierto, Dios los lleva a la región de Sinaí, donde el pueblo está acampando alrededor de una montaña. Están a las faldas de este monte, y en este monte Dios le está entregando las tablas de la ley a Moisés, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y con esa ley, Dios es como si les da una constitución y está haciendo de este pueblo su propio pueblo. Y Dios está renovando su pacto que había hecho años atrás con Abraham y Sara y todos sus descendientes. Y al entregar su ley es como una declaración de votos, es una declaración del amor de Dios, pero también la invitación a vivir en santidad a su pueblo. Esto significa que este pueblo iba a ser diferente a las demás naciones, pero este pueblo a su vez iban a invitar a los demás a vivir en el nuevo reino de Dios. Así que después de 40 años muy duros de estar en el desierto, ya están por cruzar el río Jordán para tomar la posesión de la herencia que Dios tenía para ellos.
Y antes de cruzar, Dios nuevamente les está recordando a todos los hebreos todas las cosas grandes que Él había hecho por ellos. Pero también les recuerda la gran invitación de que ellos iban a ser agentes de bendición para todas las naciones. Así que este libro es como si fueran las palabras tiernas de unos padres a su hijo. Era un discurso de amor, como tal vez si alguno de nosotros recibimos un discurso de nuestros padres antes de entrar a la universidad y comenzar la vida adulta y todas las responsabilidades que eso conlleva. Bueno, Dios está dando un discurso de amor a su hijo y les está dando una visión asombrosa del florecimiento para el cual ellos habían sido creados. Dios les estaba mostrando una visión de la realidad, no abstracto, no un cubismo. Pero también Dios les habla acerca de las consecuencias de la fragmentación del shalom, si ellos al final decidían no escuchar su voz. Y es interesante cómo comienza este discurso, como lo leímos. Nos dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las hagas volver a tu corazón, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y escuches su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios restaurará tu bienestar y tendrá compasión de ti. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que tus padres. Dios está invitando a sus hijos a escuchar su voz y a poner atención a sus palabras y que las pongan en sus corazones. Encontramos siempre de parte de Dios una invitación, nunca una imposición. Aceptar esta invitación era recibir una vida de bendición que fluye como río de agua y que da vida también a otros a su paso. Pero ¿qué pasa? Encontramos en la historia de Israel que de pronto comienzan a ver la ley como una imposición y una carga dura. Pero creo que también eso nos pasa a nosotros, ¿cierto? Y a veces nos consideramos muy listos y ponemos nuestras propias reglas o manejamos la ley a nuestra conveniencia. O a veces vemos las leyes como si fueran simples sugerencias. Pero al final encontraremos destrucción en vez de vida. Nos dice el apóstol Santiago en su carta que escribió. Dice: hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. De acuerdo a lo que nos dice Santiago, creo que hemos quebrantado la ley muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces mostramos favoritismos? Como nos está diciendo Santiago. Nada más nos juntamos con los que nos caen bien, ¿no? O hacemos el bien a los que consideramos de nuestra tribu. Y ni se diga si guardamos el Sabbat. ¿O qué hay de no hacernos ídolos? ¿O honramos a nuestros padres? ¿O codiciamos las cosas de los demás? Yo creo que hemos quebrado la ley, todos. Y estamos hablando de la ley de Dios. ¿Qué pasa con las leyes de nuestros gobiernos? Bueno, yo me considero el mayor infractor de ellas. Yo soy muy bueno para dar mis argumentos y mis razones en decir por qué cumplo o no cumplo las leyes, pero cuando me conviene. Así que hemos quebrantado toda la ley. Somos culpables. Amigos, Dios en su amor nos regala mandamientos cuyos resultados son total bendición y abundancia. Es la idea, el concepto del shalom, de la plenitud, de la paz de Dios. Pero no nada más con nosotros mismos, sino con los demás. Porque la vida de shalom es un derroche de amor y gracia constantes. Recibo el amor de Dios y yo lo doy a los demás. Pero hemos vandalizado el shalom de Dios. Dice un autor canadiense, Jeff Christopherson: pedimos que Dios bendiga nuestros planes y luego procedemos sin Él. Tenemos una compulsión tenebrosa de reducir a Dios a una versión de bolsillo.
Todos desean una figura de acción tipo Dios que pueden usar en cualquier momento para demostrar piedad y corrección. Si solamente Dios cooperara. Encontramos en la narrativa bíblica que los mandamientos de Dios no comienzan en el Sinaí, no, sino comienzan más atrás, en el jardín, en el Edén. El poema de la creación de Génesis nos recuerda el primer mandamiento a los seres humanos, pero no nada más era un mandamiento, era también una bendición de Dios hacia ellos. Dice Génesis 1, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el pueblo. Un mandamiento y una bendición a la vez. Es interesante que la palabra hebrea para bendecir es barak, que se refiere a que Dios comparte con los seres humanos su propio poder de dar vida. Los bendice para que sean representantes de su vida divina y de su abundancia, siendo fructíferos y gobernando la tierra. Así que la instrucción divina se centra en la abundancia, se centra en la vida, en el shalom, no en la restricción. Los mandamientos de Dios, amigos, están pensados para la vida abundante. Y Dios, siendo el gran anfitrión, invita a Adán y Eva y les dice: comed y disfrutad. Pero también les enseña a distinguir el bien del mal. Y para ello deben de aprender a escuchar la voz de Dios, no la voz de la serpiente. Pero amigos, Dios también nos invita a ti y a mí: comer, disfrutar, compartir y repetir nuevamente. Comer, disfrutar, compartir. Pero la pregunta es: ¿escuchamos la voz de Dios? Lamentablemente hacemos lo que nos conviene, ¿cierto? Si somos honestos con nosotros, ¿cómo manejamos la ley de Dios a nuestra conveniencia? ¿Qué piensas? Nos dice nuestro Señor Jesús, esto lo recopila Mateo en su Evangelio: no sigan el ejemplo de los maestros de la ley y los fariseos. Qué interesante, ¿verdad? Los maestros de la ley, y que no los sigamos. ¿Por qué? Dice Jesús: pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Todo lo que hacen es para aparentar. Les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas y que los llamen rabí, maestros. Guías ciegos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Diezman o dan sus ofrendas, pero descuidan lo más importante. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. ¿Cómo era la relación de los maestros de la ley con el pueblo judío? Era una relación de opresión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afecta nuestra relación con los demás cuando imponemos nuestra propia visión de la ley? Cuando hacemos esto, cuando manejamos la ley a nuestra conveniencia, hacemos un vandalismo del shalom de Dios. De esa ley que es hermosa y perfecta, que es más deseable que el oro, más dulce que la miel, como dice el salmista. La destruimos cuando vivimos como impostores, ya sea aparentando o cumpliendo. Aparentando o cumpliendo. Justamente el estilo de comportamiento de los fariseos. Y por eso encontramos estas palabras tan fuertes de Jesús, que no las leí todas de este capítulo 23 de Mateo. Son palabras fuertes contra los fariseos. ¿Y por qué? Porque ellos eran los líderes religiosos que deberían animar
y bendecir al pueblo de Dios a que disfruten de las promesas de Dios. Ellos eran los que deberían invitar a otros a venir y comer y disfrutar también. Pero en vez de ser de bendición, eran de tropiezo. Y no estaban viviendo de acuerdo a la idea del reino de Dios, ni al florecimiento. No estaban viviendo su verdadera humanidad. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de vivir aparentando y cumpliendo? Bueno, cuando tú y yo no descansamos en la justicia de Jesús, en esa identidad que Él nos ha dado, de la cual nos habla este chico del testimonio, esa nueva identidad, la justificación. Cuando no vivimos de esta manera, aparentamos, viviendo como si fuéramos mucho mejor de lo que somos. Es como si nos vestimos con hojas de higuera, como vimos también el domingo pasado, como Adán y Eva, con hojas que después se van a marchitar. Es vivir una farsa, es ser impostores. Ahora, ¿cómo vemos esto en la realidad? Bueno, el aparentar toma formas como ya sea la deshonestidad. Yo no soy tan malo. O las comparaciones. Bueno, yo no soy tan malo como esas personas. O presentamos excusas. Mira, realmente yo no soy así. O una autojusticia, una justicia falsa. Mira, aquí está el buen registro de todas las cosas que he hecho. Debido a que no queremos aceptar que estamos quebrados, que estamos fragmentados, que somos pecadores, giramos la verdad a nuestro favor. Esto es aparentando. Pero ¿qué pasa cuando queremos cumplir? Esto significa a que si no estamos cimentados en la aceptación de Dios a través de Jesús, vamos a compensar nuestra vida intentando ganar la aprobación de Dios por medio de nuestro cumplimiento, haciendo muchas cosas. Y al final viviremos nuestra vida sobre una cinta de correr, intentando ganar el favor de Dios, viviendo para cumplir sus expectativas o nuestra percepción incorrecta de ellas. Y tal vez vamos a poner estándares muy altos, tanto para otros o para nosotros también. Y quienes conviven con nosotros van a sufrir consecuencias muy tristes. Y ambos extremos, cumplir o aparentar, es tan agotador. Al final viviremos como impostores y en esclavitud. Y nos vamos a llevar de encuentro a todos en nuestro paso. Porque vamos a lastimar nuestras relaciones con nuestra deshonestidad o cuando les imponemos reglas pesadas. Pero al final no vamos a estar amando en libertad. Y la pregunta es, entonces, ¿podemos cambiar? Porque creo que tú y yo deseamos vida, deseamos plenitud, ¿cierto? Deseamos vivir en verdad. Bueno, es interesante lo que Moisés nos sigue diciendo en los siguientes versículos de Deuteronomio. Dice, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumple los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No lo puse, perdón. Pero en esto que está diciendo Moisés y que está recordando a la nación de Israel, vamos viendo ese gran vistazo de una gran revelación y consuelo del Evangelio. Porque vemos que Dios desea nuestro bien. Y Él es el único que puede cambiar nuestro corazón. No nuestro desempeño, para nada. Y ni siquiera aparentando. Y Dios no se da por vencido por nosotros. Nuestra parte es dejar que Él opere en nuestro corazón. Es dejar que Él comience a poner esos cimientos y esos andamios a nuestro alrededor para hacer una gran reforma, la más grande reforma de nuestras vidas. ¿Pero es esto posible? ¿Podemos estar seguros de esta situación? Bueno, vamos descubriendo que los mandamientos de Dios nos van apuntando a la gran necesidad innegable de Jesús en nuestras vidas. ¿De qué necesitamos tú y yo a Jesús?
porque sabemos nuestra gran incapacidad, ¿verdad? Sabemos que hemos quebrantado la ley. ¿Quién nos puede ayudar? Y además tenemos ese gran anhelo de Shalom que como que arde en nosotros. Queremos ver en realidad, no en cubismo, ni en abstracto. Creo que todos deseamos lo que es de peso y lo que es glorioso. Es interesante que los seguidores de Jesús le hicieron una pregunta en esta misma línea. Le dijeron, ¿qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere? Y Jesús le respondió, lo que Dios espera de vosotros es que creáis en su enviado. Esto es que la vida abundante y verdadera se obtiene solamente por fe. Solamente en creer al enviado de Dios, a nuestro Señor y Salvador, Jesús, quien nos invita a ser sus discípulos, a que nos sentemos a sus pies para escuchar sus palabras. Amigos, Jesús nos da libertad. Jesús nos da libertad, imagina esto, libertad para amar a tu familia, aún en medio de situaciones complicadas. Libertad para aceptarte y amarte a ti misma y a ti mismo, porque sabes que eres una creación admirable. Libertad para amar a tus colegas de trabajo o tus colegas de estudios. Libertad para amar a tus vecinos, la gente de tu barrio. Libertad como iglesia, como la mesa para hacer florecimiento en nuestra ciudad. Todo esto es estar viendo destellos del reino de los cielos en la tierra. De hecho, Moisés nos va descubriendo algo tan sorprendente. Y dice, este mandato, esta mitzvah que te entrego hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Es muy interesante saber que Juan en su evangelio, en el primer capítulo, llama a Jesús el Logos, lo que conocemos como la palabra o el verbo. El Logos era un concepto griego de lo que trae el orden al cosmos. Por lo tanto, resulta en bondad, verdad y belleza. Pero es muy profundo encontrar que este Logos está relacionado con la palabra mitzvah, que es la palabra hebrea para mandatos o para ordenanzas, que son los principios divinos que dan bondad, verdad y belleza, lo que tú y yo conocemos como Shalom. Así que Jesús, el Logos, la palabra hecha carne, es quien cumple completamente la mitzvah, quien cumple todos los mandamientos de Dios al pie de la letra, por nosotros. Y lo hace por nosotros. El enviado de Dios está a nuestro alcance. Jesús es la respuesta a esta pregunta de los israelitas, porque Él es quien bajó del cielo para cumplir la ley perfectamente por nosotros, para que tú y yo podamos obedecerle en amor, para que podamos vivir. Jesús es quien va más allá del mar. Él cruza las aguas de la muerte y la tempestad, para que podamos escuchar su voz y podamos florecer. Gracias a Jesús es que podemos tener sus palabras en nuestros labios y en nuestro corazón y obedecerle en amor. Así que ya no más apariencias y ya no más desempeño. Es seguir a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Esta es una gran verdad contundente que nos debe saturar de paz mental y emocional. Es el evangelio que necesitamos para poder amar en libertad. Es más, Jesús vemos que nos resume la ley en solo 2 mandamientos, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es todo. ¿Cómo podemos ver esta gran verdad en la vida real? Pues en que viviendo de acuerdo al Evangelio de Jesús, Él nos va mostrando que soy perdonado,
Y por eso tendré un estilo de vida de perdón también para los demás. Ya no soy condenado. Esto significa que no estaré criticando, ni condenando, ni juzgando a los demás. De que soy transformado. De que Dios me va a cambiar a mí primeramente, sacando la viga de mi ojo. Y cambiará a la otra persona mientras yo estoy orando. De que soy aceptado gracias al Evangelio. Y por esta gran verdad es que puedo honrar y afirmar y apreciar a los demás también. La ley nos conduce al Evangelio y el Evangelio nos libera para obedecer la ley, para obedecerla en amor. Y una vez unidos a Jesús, vemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos lleva a deleitarnos en la ley de Dios y nos da poder para obedecerla. Y decir lo mismo que leímos del Salmo 19. Qué increíble, ¿cierto? Al final de Deuteronomio encontramos de nuevo una súplica de Dios a su pueblo amado. Esta es de la Nueva Traducción Viviente. Esta porción, y dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente en el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Dios desea nuestra vida. Así que, ¿qué vamos a elegir hoy? ¿Cuál es la decisión que tomaremos? Que elijamos la vida. Que decidamos vestirnos de la justicia de Jesús. Y siguiéndole a Él como nuestro gran maestro, es que vamos a estar siendo formados por Él y vamos a seguir creciendo en amor, pero un amor que se va a desbordar también a los demás. Decía Irineo, padre de la iglesia del siglo II, la gloria de Dios es una persona plenamente viva. Y me encanta esta frase tan corta. Personas plenamente vivas. Es lo que quiere Jesús de nosotros. Así que, amigos, que el Evangelio de Jesús siga construyendo en nosotros vidas plenas, vidas de shalom, vidas que se desbordan siempre en un amor constante a los demás, y que por ese amor de Jesús es que seamos conocidos, tú y yo y nuestra iglesia también. Oremos. Muchas gracias, Jesús, porque tú eres quien viene a nosotros. Tú eres el Verbo hecho carne, la palabra, el Logos, la ley, lo que da orden a todas las cosas, porque tú formaste el mundo. Y tú vienes, te haces hombre, habitas entre nosotros y nos das grandes enseñanzas de vida, nunca de muerte. Y vemos en ti siempre invitación y nunca imposición. Jesús, que nuestro corazón desee elegir escucharte, que nuestro corazón desee amar tus mandamientos, porque es tu palabra, que nuestro corazón desee vivir en libertad para aceptarnos primeramente a nosotros mismos, aceptar todas las promesas tuyas, pero que también podamos ver a nuestro prójimo y lo amemos como a nosotros mismos. Gracias, Jesús, porque tú no te das por vencido. Tu Evangelio nos está transformando y deseamos que tu reino llegue aquí en la tierra, que tu voluntad se cumpla aquí en Rincón, aquí en Málaga, como se cumple siempre en el cielo. Ayúdanos, Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén.